Estás escuchando a tu trío preferido. Te lo digo, me lo digo. El podcast. Ok, bienvenidos a todos a este nuevo podcast, a este nuevo episodio, donde vamos a tener a mis niñas de siempre, Luisa y Miriam, obviamente, pero tenemos hoy dos invitados que yo los conocí a través de una amiga de Conciencia, Sofi, que me las presentó porque van a estar en Madrid próximamente. Además, obviamente no importa cuando escuches esto, siempre esto se va a volver a repetir. Así que tenemos acá a dos personas que para mí inspiran, como siempre nosotros nos gusta traer gente que inspira, que está en la misma coherencia, en el mismo eje que nosotros, para que los inspire a ustedes también. Así que acá, yo lo que voy a hacer, que nosotros lo hacemos muy a menudo, es que se presenten ellos para que nos cuenten un poquitito de hola, ¿quién soy? Y que a veces nos cuesta un poco a nosotros mismos presentarnos, pero entonces vamos a que se presente primero Rodolfo. Bienvenido. Gracias, gracias. Rodolfo. Fíjate, gracias por la invitación. Estoy muy emocionado por esta invitación. Uno de mis nuevos lemas que me inventé fue de nunca perdamos la oportunidad de conocernos, porque del autoconocimiento se desprenden muchas cosas como el bienestar, la felicidad y la plenitud. Entonces, el poder conectarme con ustedes más que ser contribución con lo que yo pueda decir, es también la oportunidad de yo seguirme conociendo. Y fíjate, Azul, lo que dices me llama la atención de que a ti te gusta que el invitado se presente y tiene que ver con una de las claves de la inteligencia emocional, el autoconcepto, lo que nosotros pensamos de nosotros. Entonces, sí puede ser, sí puede implicar esfuerzo y trabajo para algunos, cuando el autoconcepto no está tan bien cimentado, ¿verdad? Entonces yo me presento con algunas de mis etiquetas, porque yo sé que no soy esto que voy a decir, son etiquetas. Sin embargo, lo comparto por si sirve de motivación o inspiración para alguien, porque quizás se les va a hacer raro, que alguien que fue dentista muchos años, ahora se dedique al desarrollo humano. Yo durante mucho tiempo fui dentista con una especialidad en endodoncia y me dediqué a pues apoyar a la gente a resolver problemas de la boca. Sin embargo, el haber vivido un proceso profundo de autoconocimiento hace 30 años me permitió descubrir que eso a lo que me dedicaba me gustaba, pero no me apasionaba. Y decidí que en algún momento me iba a dedicar a algo que sí me apasionara y ahora me dedico a eso porque después de un tiempo empecé a estudiar cosas que tienen que ver con el desarrollo humano, como el coaching ontológico, como la psicología, la programación neurolingüística. Y ahora puedo decir con toda libertad y confianza, después de haber superado algunos miedos, que ya no me dedico a la odontología, me dedico directamente a esto del desarrollo humano. Y ya nada más para terminar y que se presente Martín. Y curiosamente ayer tuve una evidencia muy bonita, di un taller y se acercó una participante que vivió este taller, que pronto estaremos en Madrid, un taller muy bonito de 3 días, y me dijo, doctor, usted me hizo una endodoncia hace 14 años, y venir ahora, a a vivir un taller vivencial de sanación del niño interior, de resignificación emocional, me conmueve mucho, me dijo. Entonces a mí me conmovió también el ver cómo aún en el tiempo este camino me permite seguir reencontrándonos y en este caso, por ejemplo, encontrarme con gente tan valiosa como ustedes. Así que a grosso modo eso soy yo. Y gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ti, Rodolfo, de verdad. Y ahora vamos a que se presente Martín. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Desde Madrid y desde México, o sea, estamos muy internacionales. Pero me encanta, está Madrid, México, Alicante, Aranjuez y Milán. La tecnología ya nos permite hacer esto, qué bueno que la aprovechemos. Totalmente, totalmente, qué alegría, ¿verdad? Aquí, una cosmopolita reunida. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, me presento. Mi nombre de lista es Martín Teodolfredo Hidalgo Talledo, así fue como me registraron, un poco complicado,
Y al igual que ustedes, soy un ser humano que le encanta la transformación y pues estoy aquí encaminado en ese rumbo, en ese destino de vida, ¿no? Este desarrollo profesional. Yo soy comunicador y marketero de profesión y al igual que Rodo, bueno, hace 6 años, yo un poquito después, por así decirlo, me comencé a dedicar a todo esto del coaching, me certifiqué con el tema del desarrollo personal, oratoria, y he hecho también ceremonias y he dirigido ceremonias enteógenas. Entonces, es algo que me contribuye mucho, llevar la transformación al mundo, a las personas, ¿no? Y es justamente el proyecto que ahora junto con mi socio, amigo, hermano Rodo, estamos acá liderando juntos en Madrid para llevar esta herramienta muy poderosa, que es entrenamientos vivenciales 100%, donde la teoría no se queda solo en teoría, sino se lleva a la práctica con las personas que están ahí en el entrenamiento para que puedan tener esta herramienta y transformar su vida. Es algo muy poderoso y muchas veces le decimos a los participantes que es el inicio de su nueva vida, cuando van y viven el entrenamiento. Wow. Qué bueno, qué Muy bueno. bien, qué Me bien. encanta. Y entonces va la primera pregunta. ¿Qué es realmente para ustedes la inteligencia emocional? Pues La, Claro. la inteligencia emocional es una habilidad, es una de las múltiples inteligencias. Muchos de nosotros, quizá en el caso de ustedes, obvio no lo aseguro, pero en mi caso, yo crecí pensando que el tener buenas notas, buenas calificaciones en el colegio era garantía de éxito. Mis papás creían eso. Y eso nos transmitieron. Soy el menor de 11 hijos y todos destacábamos por tener inteligencia intelectual y cognitiva. Eh, en un entrenamiento, en un taller como el que vamos a estar ahí en Madrid, al momento de ir profundo a conocerme, recordé un evento que marcó mi vida para siempre y que vino a motivarme para dedicarme a esto, porque fíjense, descubrí ahí un evento que mi mente había guardado muy profundamente para que no me doliera, que en un momento de mi vida, cuando era niño, casi adolescente, me dieron un diploma, un reconocimiento en la escuela, porque tuve muy buenas calificaciones. Y me dieron la boleta o carnet de calificaciones para que mi mamá lo firmara. Entonces, cuando llegué a mi casa y le di el diploma, muy contento por esto, y le di la boleta, aquí en México las calificaciones van del 0 al 10. 10 es la mejor calificación y para aprobar es 6. Entonces yo llegué con una lista de 15 dieces y un 8. Aún así, el promedio general permitió que yo fuera el mejor alumno en cuanto a académicamente hablando, en cuanto a promedio fui el mejor. Tan es así que me dieron un diploma. Entonces, cuando le presenté a mi mamá la boleta para que la firmara, mi mamá se fijó en el 8. Ni siquiera volteó a ver los 15 dieces, se enfocó en el 8. Y tristemente, lo que después descubrí que me generó una herida profundísima fue que tomó la boleta entre sus manos y dijo, Rodo, tú sabes que en esta casa yo no firmo ochos. Y peor aún, esto les va a impactar, tiró la boleta al piso y se fue. Yo entendí a través de un trabajo profundo de autoconocimiento que mi mamá lo hizo no para perjudicarme, lo hizo pensando que de esta manera me motivaría para que yo sacara 10 perfecto. Pero ella no buscó perjudicarme ni joderme la vida, pero me perjudicó y me jodió la vida, perdón por la palabra, porque eso minó mi autoestima. Yo seguí a partir de ese momento sacando el mejor promedio, estudié una carrera y tuve el mejor promedio y gracias a eso pude estudiar una especialidad y fui el mejor promedio, pero mi autoestima estaba por los suelos porque mi mamá, buscando beneficiarme, me perjudicó de una manera bien profunda. Eso yo lo descubrí a mis 23 años en un entrenamiento como este. Peor aún, descubrí que cuando fui con mi papá a decirle lo que mi mamá había hecho, mi papá me dijo, es tu mamá y se hace lo que ella dice. Entonces, en los mismos 5 minutos, herida de humillación de parte de mi mamá y herida de traición por parte de mi papá. Entonces,
Esto me motivó a ir profundo y ahora puedo entender que la inteligencia emocional es la capacidad de manejar nuestras emociones y que es muchísimo más importante que la inteligencia académica que tiene que ver con sacar buenas notas. Soy el ejemplo vivo de cómo creencias limitantes como el creer que tener buenas calificaciones es garantía de éxito. Y hoy sé, a raíz de lo que he estudiado, la Universidad de Harvard dice que el 80% de nuestro bienestar y de nuestra felicidad depende de la capacidad que tenemos para manejar emociones. Y ya con esto concluyo. No solo las emociones del día de hoy, por el tráfico, porque tuve un problema con mi pareja, las emociones de hoy, sino las que vienen a mi mente cuando recuerdo un pasado que no he sanado, o las que tienen que ver con pensamientos del futuro, de cosas que evidentemente no han sucedido. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad de manejar nuestras emociones de una manera sana, no solo lo de hoy, sino cuando se involucra nuestra historia, nuestra infancia, nuestra adolescencia y cada etapa de nuestra vida. Eso es inteligencia emocional, habilidad para manejar las emociones de una manera sana, que no nos afecte. Wow. Totalmente. O sea, con este Totalmente. resumen se podría acabar el podcast. Ya, sí, claro. No, y Ah. además es que Tira el micrófono así. O sea, ¡pum! tiramos el micro, hacemos un gracias por existir y venir todos al evento en Madrid. Chao, gracias. Yo tengo una pregunta porque me ha impactado algo, y esto es ya también a título personal, aquí abriendo el corazón. Gracias por abrirlo. Esa a ti por compartir tu historia y ese aprendizaje tan grande, que es que hasta volver a ese momento, o sea, como ha sido algo tan traumático, creo que, bueno, nuestra cabeza o nuestro cuerpo, todo nuestro alma, es incapaz de volver a ese momento, salvo que hagas un trabajo, que es lo que hacéis vosotros con estos eventos. Sí. Llegar a ese momento y a la raíz de el por qué a darle una respuesta al por qué una emoción, no saber expresar, no saber llegar a una emoción en concreto que hace que un patrón se cree y nos arrastre o nos acompañe durante toda nuestra vida. Y ahí voy al momento de tu madre, porque claro, ahí se genera encima una autoexigencia. ¿Me equivoco? Claro, no te Porque equivocas. es que ahora tengo que ser 10 en todo, pero no me va a permitir el no estar cómodo o el estoy con una autoestima baja, sino al contrario, o sea, esa autoexigencia, que esto es súper, yo me siento con esa, o me he sentido, ya estoy trabajando esa parte también de que mía, de esa niña y de esas, todo lo que hay en una persona que es muchísimo, y me parece impactante porque es claro, en ese momento ya se genera una autoexigencia tan heavy que claro, hasta que tú no eres capaz de reconocer que eso es así por un motivo y está todo bien, porque encima hay que quererlo con mucho cariño, bueno, en definitiva quería preguntarte que si eso se traducía en autoexigencia hasta el nivel que no somos conscientes, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Y fíjate, eh, aparte de la autoexigencia, la suma de muchas cosas, porque como yo a través de ese evento me sentí rechazado, desde esa herida de rechazo, si no la hubiera descubierto y no la hubiera sanado y resignificado, desde el rechazo escogemos pareja, desde el rechazo escogemos trabajos, amigos, y luego mi papá la herida de traición, desde la traición elegimos muchas cosas. Entonces, somos la suma de todas las etapas que hemos vivido. Entonces, si no vamos profundo, la herramienta número uno de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Si no vamos profundo a conocernos y a hacer lo inconsciente consciente, es evidente que nuestro destino está marcado, como decía Carl Jung, porque desde esas heridas, desde esos traumas, desde esas creencias limitantes, vamos por la vida tomando decisiones o dejando de tomar decisiones, porque a veces dejamos de tomar decisiones desde el miedo, desde la culpa, desde la vergüenza. De ahí la importancia de ir a descubrir quiénes somos para cambiar lo que requiramos cambiar, porque si no, pues nos acompañará hasta el último día de nuestras vidas. Entonces les decía antes de empezar a grabar que yo agradezco haber descubierto eso. A los 23 años, hace 30 años, viví un proceso como el que vamos a estar ahí facilitando en Madrid
Y eso cambió mi destino, porque a veces cuando hablamos de cambiar el destino, podemos pensar que tiene que ver con un presagio o algo relacionado con la religión, pero no, yo me refiero a un destino como un punto al cual vamos a llegar. Si yo no cambio lo que hay aquí y acá, mi destino está marcado. Mi destino está marcado por las creencias limitantes, por las heridas, si no las sano o si no las transformo. Entonces, todos tenemos el poder de cambiar nuestro destino si cambiamos lo que hay aquí y lo que hay acá. Entonces, eso que tú dices, coincido, la autoexigencia es muy dolorosa, la gente que es perfeccionista, que busca controlar todo, pues nunca va a poder controlar todo y va a sufrir mucho porque cree que puede controlar todo. Y eso viene de una herida de infancia. Entonces, por eso es nuestra labor y nuestro compromiso personal hacernos responsables de nuestra historia, incluso desde, hay quien dice que desde que estábamos en el vientre o antes, pero no, para no ir tan atrás, desde el día que llegamos a este mundo hasta ahora. No somos culpables del daño que nos hicieron en la infancia, pero sí somos responsables de sanarlo. Y eso se logra con autoconocimiento. Y eso es inteligencia emocional. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y me parece que es clave esto de que hay mucha gente que dice, bueno, pero yo eso es para otra gente. Cuando te dicen, viste, esto no se puede sanar, o yo esto no. Mucha gente que esto lo agarra y dice, esto es para algunos, vos porque sos diferente y podés ir hacia adentro, pero yo no, que se quedan un poco en el, ponele que yo le digo el victimismo de, bueno, me tocó esto y no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Sí, claro. ¿Qué les dirías o qué es como, cómo podríamos decirle a la gente que esto, que como decís vos, todo se puede cambiar y todo puede cambiar porque vos venís con esta mentalidad, estas creencias, todo, pero esto, si tenés autoconocimiento, o sea, 100% que todos podemos cambiarlo. Solo que hay Sí, mucha claro. gente que dice, sí, vos sí, pero yo no. Sí. Yo creo, estoy seguro, no creo, porque tengo 30 años en esto y he visto a miles de personas que sí pueden transformar lo que requieran transformar, porque como yo les digo en el entrenamiento, yo no estoy aquí para decirte que estás mal o que estás bien. Lo que sí te voy a preguntar es, ¿te funciona eso que estás haciendo? Y si tú me dices, no, no me funciona, yo te diría, cámbialo, porque sí puedes. Y si me dices, sí, sí me funciona, yo te diría, pues síguelo haciendo. Pero aquí, a partir, a partir de, a partir de este momento que la gente nos escuche, yo les digo en el entrenamiento eso, a partir de este entrenamiento, pero ahorita me adelanto, a partir de este momento que la gente nos puede escuchar, hay solo dos caminos en nuestra vida. El camino que sigue la mayoría, el camino del victimismo que acabas de mencionar, Azul, queja, el victimismo involucra queja, culpa, juicios, querer tener la razón y usar pretextos. El camino que sigue la mayoría, el camino que enferma, porque bioquímicamente ese camino genera cortisol y el cortisol es el responsable del 90% de las enfermedades de todo tipo. O el camino de la responsabilidad. El camino del victimismo es el camino de la sobrevivencia, el de ser espectador de nuestra vida. Y el camino de la responsabilidad es el camino de convertirnos de nuevo en líderes de nuestra vida y protagonistas de nuestra vida. Entonces, si elegimos el camino de la responsabilidad, sí, sí es para todos los que están dispuestos a pagar el precio, porque se pagan precios. Incomodarnos, atravesar el miedo, atravesar el dolor, correr riesgos, esos precios se pagan, pero son los mismos precios que se pagan si no tomamos el camino de la responsabilidad. Seguir incómodos, el riesgo de perder la salud, el riesgo de perder a la familia, seguir con miedo o seguir experimentando dolor. Yo siempre digo, el autoconocimiento duele, pero duele mucho más el que no nos conozcamos. Entonces, aquí es cuestión de hacernos responsables y sí, sí es para todos los que lo elijan, pero mucha gente no lo elige. También es respetable, pero de que se puede, se puede. Nada más hay que tomar decisiones. Y una cosa, ¿tú por qué crees que la gente le da tanto miedo ver esas heridas? Fíjate, qué gran pregunta y qué corta pregunta, pero qué poderosa. Porque hablando de inteligencia emocional,
o falta de inteligencia emocional, mucha gente cree que el miedo es malo. Incluso hasta podemos expandir esta creencia. Vemos a alguien que tiene miedo y lo común es decir, no tengas miedo. O tú tienes miedo y lo ves como algo malo. El miedo es una emoción y es una energía que tiene un propósito. El miedo es bueno cuando dura poco, cuando lo podemos gestionar. Ahí está la inteligencia emocional. Pero cuando no lo gestionamos, el miedo es malísimo. Pero no la emoción, sino el estado emocional que surge por no haber gestionado el miedo. Entonces, desde ahí requerimos reconfigurar esos patrones y esas creencias automáticas de que el miedo es malo. No, el miedo tiene un propósito. Y cuando lo tomamos de la mano y lo usamos a nuestro favor, lo cruzamos y podemos ver hacia adentro. Entonces, fíjense, pero ahora sé que tiene que ver con bioquímica, porque mucha gente es adicta a sufrir. La gente que no atraviesa el miedo para sanar es porque produce dopamina. La dopamina es una sustancia química que da placer. Pero qué triste sentir placer por el sufrimiento. Ahí lo que requerimos hacer es distraer a nuestra mente y distraerla como cuando a un perrito le aventamos un hueso para que se vaya y mientras yo hago otra cosa, así. Porque la mente inconsciente no fue diseñada para vivir, fue diseñada para sobrevivir. Entonces el miedo es un mecanismo de la mente inconsciente que cree que nos está protegiendo de algo, del dolor. Nos protege entre comillas, pero también hace que sigamos sufriendo. Entonces, lo primero es reconocer que el miedo tiene un propósito y atravesar el miedo. Yo siempre digo, o atravesamos el miedo de conocernos, o ese mismo miedo nos va a atravesar hasta el último día de nuestra vida. Total. Había una vez, di un curso que se llamaba ¿Qué miedos mis miedos? De como, ¡ay, qué miedo! Y es como, era también sobre esta situación de, no hay que tenerle miedo al miedo. Es solamente una emoción más en el espectro de todas las emociones que es para atravesarlas. Entonces, mi pregunta va a, ¿cómo, danos una herramienta o cómo haces vos para esto de gestionar algún tipo de emoción que sea fuerte, como para mucha gente el miedo, que llega hasta paralizar a muchas personas? Así la gente puede saber un poquito más. Sí, pues fíjate, lo primero es desmitificar las emociones, dejar de satanizarlas. Fíjate, dijiste de este curso de no le tengas miedo al miedo. Yo le cambiaría algo. Yo diría, si le tienes miedo al miedo, honra tu miedo y gestiónalo pronto para que no te siga paralizando. Porque desde ahí no está mal tener miedo, pero fíjense, el miedo nos salva la vida, nos ha salvado la vida muchas veces. El miedo sirve para salvar la vida y también el miedo sirve para saber si estamos listos para dar un paso. Entonces, lo primero es agradecerle a las emociones y reconocer que están hechas para algo. Por ejemplo, el miedo nos salva la vida, el enojo nos permite poner límites, entonces, ¿por qué satanizar al enojo? ¿O por qué decirle a la gente no te enojes? ¿Por qué ver el enojo como algo malo si el miedo nos permite poner límites? Perdón, el enojo nos permite poner límites. Reconocer también que la tristeza tiene un propósito. La tristeza nos permite hacer introspección y descubrir por qué estamos así. Entonces, no pensar de que la tristeza es mala, ni esparcir la idea de no estés triste. Fíjense, estas creencias tan limitantes de las emociones hacen que sucedan cosas. Los hombres tienen un índice de suicidios 5 veces más grande que las mujeres. El índice de infartos es 5 veces más grande en hombres que en mujeres, porque la creencia absurda y expandida de que los hombres no lloramos, de que los hombres necesitamos ser fuertes, ha hecho que por ese tipo de creencias los hombres se programen. Y digo se programen porque yo ya no me incluyo para no programarme a eso, pero ya no esparzamos ese tipo de ideas de que llorar es malo, de que la gente que se enoja está mal. Reconocer las emociones, no pelear con ellas, reconocerlas, aceptarlas, honrarlas. Cuando digo honrarlas es abrazarlas, porque lo que resiste persiste. Si yo resisto mis emociones, pues van a persistir. Entonces,
reconozcámoslas, aceptámoslas, y luego gestionémoslas. Ese es el orden para poder usar las emociones a favor y no en contra. Total, es como un aviso, ¿no? La emoción es un Foco aviso. rojo. Sí, ¿no? Totalmente. Además, es que esto me recuerda mucho a Hawkins, porque puedes hacer tienes mil herramientas, hacer todo lo que a día de hoy hay. Me acuerdo del libro que venían como 3 páginas diciendo, te puedes ir a meditar con vudú, con Alá, con no sé qué. Bueno, empezaba todo, ¿no? Pues hacer barras, tomarte el sapo, puedes hacer mil cosas, y lo único que hacer es aceptar la emoción y claro, ¿cuál es el primer paso? O sea, es que esto, para que veamos que al final todo coincide a que el punto inicial es tomar conciencia de uno mismo y autoconocernos para saber lo que nos está pasando, transitarlo y cuando llega esa emoción, sentir la emoción y ahí ese dejar ir, ¿no? Dejar ir desde la conciencia ¿vale? ¿Qué me trae esto? ¿A qué ha venido esta energía? ¿A qué viene esta sensación, esta emoción? ¿No? Y bueno, me parece fascinante, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, está todo enlazado al final, ¿no? Ese autoconocimiento de inicio para tomar conciencia, saber cuándo tenemos una emoción, que el miedo, la emoción, pues supongo, el nivel más bajo de energía y que si se persiste, como dices, al final creamos patrones que hacen que vivamos desde ahí, ¿no? Y claro, vivir desde ahí, bueno, No es vivir, es no es sobrevivir. es sobrevivir. Entonces, sí, y fíjate qué interesante lo que dices porque todo es bioquímico, ahora lo tengo clarísimo. Entonces, una motivación que podemos tener es que si no gestiono mis emociones rápido, deja de ser emoción y se convierte en un estado emocional. Fíjate, imaginemos que yo me enojo porque quedamos de vernos a cierta hora para este podcast y no inició puntual y no me avisaron. ¿Está mal que me enoje? No, porque yo tengo otras cosas que hacer. Entonces el enojarme me permite poner límites. Pero si ustedes me dicen, oye, Rodo, discúlpame, algo pasó, pues yo ya lo puedo entender y el enojo ahí termina. Pero imaginemos que son las 9 de la noche aquí, porque ahorita aquí es mediodía. Pero imaginemos que ya pasaron 8 horas y yo sigo enojado porque empezamos tarde. Eso no es nada inteligente, porque después del minuto 7, fíjense, después del minuto 7, si yo no supe manejar el enojo, voy a durar 7 horas con cortisol por no haber manejado correctamente o satisfactoriamente mi emoción de enojo. Entonces ahí algo que puede motivarnos es a generar urgencia y decir, a ver, sí estoy enojado, pero me urge gestionarlo para no perder aquí mi vida todo el día por algo que pasó. Sí estoy triste, pero voy profundo a ver por qué estoy triste para que esta tristeza no se convierta en depresión. Sí tengo miedo, sin embargo, busco los recursos para que al ratito ya no tenga miedo. Entonces, eso es inteligencia emocional y se logra con el autoconocimiento para descubrir por qué somos como somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué no hacemos lo que no hacemos. Y muchos son patrones porque gestionamos las emociones desde como nos enseñaron en nuestra casa cuando éramos niños. Pero ya adultos, ya siendo adultos, tenemos la capacidad de desprendernos de todo eso que no funciona para adquirir nuevos patrones, nuevas habilidades, nuevos hábitos. Me encantó A lo mí que me, decís. Me ay, encantó ay, lo ay, que decís. que no, que a mí me encanta en el momento en el que estamos ahora mismo la humanidad y bueno, el que quiera elegir este tipo de vida, pues tiene ahora pues todas estas herramientas y todo esto como tu entrenamiento y todas estas cosas, pero esa parte en el que por fin ya estamos reconociendo esa parte emocional con esa parte científica, ¿no? Entonces ya no es eso como de los Opcional, gurús ya no es egos, opcional. claro, sino ya es esta parte de, sí, amigo, o sea, si sientes esto, hay una parte en ti que está generando esto y por esto puede ocasionarte, bueno, no sé, el cáncer, la hipertensión o demás, ¿no? Que viene. Pero Sí, entonces sí, ya, claro, es esa parte de, está en ti el que estés bien, ¿no? sí. Está en ti el que estés bien y no en la Es pastilla. una decisión, pero fíjate qué interesante lo que dice Luisa, está en cada uno de nosotros. Sin embargo, hay gente tan adicta a sufrir
por los bioquímicos que genera placer sufrir. Hay parejas, fíjense, hay parejas en donde hay conflicto, violencia, y hay periodos en donde no hay conflicto y uno de los miembros de la pareja busca generar el conflicto para que le peguen, para que le griten, por la dopamina que genera ese estado que ya es como normal. Y durante mucho tiempo, Luisa, la ciencia no apoyaba esa parte de las emociones. Decía que era algo, aquí en México usamos la palabra fantoche, que era como algo que no era real, que eran pamplinas. Y a mí, afortunadamente, los pocos o muchos conocimientos que tengo, porque fui dentista y endodoncista de bioquímica, de anatomía, me permiten unir todo esto. Y ahora la ciencia, no le queda a la ciencia forma, no hay forma de que la ciencia invalide esto, es real. Y les voy a poner un ejemplo. Hace unos años nos reunimos los compañeros que estudiamos odontología y una compañera que siempre fue de las más alegres nos citó para desayunar y nos compartió que le habían diagnosticado que tenía cáncer de colon. Entonces, para nosotros, para mí fue una gran impresión porque de las personas más optimistas que yo conocía. Y yo decía, en mi mente decía, ¿cómo es posible que alguien tan optimista se enferme de cáncer? Entonces ella nos contó que cuando le dieron el diagnóstico, el doctor, un oncólogo muy reconocido, una oncóloga muy reconocida, le dijo, pues mira, tienes cáncer y tienes cáncer en una parte del cuerpo en donde tiene que ver con el resentimiento. Entonces le dijo, aquí hay dos caminos, o vas profundo a sanar o sigues, usó una palabra muy fuerte, le dijo, o sigues haciéndote pendeja. Pendejo es como hacerse tonto, pero un poquito más. Entonces, Mirando para otro ella, lado, ¿no? sí, sí, entonces ella le dijo, pero no puede ser porque yo soy muy optimista, yo veo la vida muy positiva. Entonces, así literal, que la doctora tomó una caja de pañuelos y le dijo, mira, o te sigues haciendo pendeja o vas profundo a conocerte. Y que esas palabras retumbaron y que así lo conectaron, así la conectaron con eventos de su vida dolorosísimos, que ella estaba fingiendo que no habían pasado. Wow. Y ahí empezó a hacer un trabajo profundo. Fíjense, tristemente no le alcanzó el tiempo para hacer ese trabajo profundo. Ella ya falleció. Y digo tristemente porque si hubiera utilizado recursos, que hoy más que nunca hay recursos para sanar, yo creo que ella estaría con vida. Pero bueno, el hubiera no existe. Aparte, pues sabemos que el ciclo termina para cada uno. Pero yo creo que sí pudiera haber usado recursos que no utilizó y que podía haber sanado todo ese resentimiento que le causó la enfermedad. Por eso yo promuevo mucho este tipo de entrenamientos que permiten que en 3 días el participante pueda ir profundo. Yo lo puedo decir como psicólogo. Estos entrenamientos no son terapia psicológica, no sustituyen a la psicología, pero tienen fundamento científico. Y yo sí que voy a decir algo muy fuerte y quizá pudiera causar incomodidad en quien lo escuche, pero este entrenamiento de 3 días equivale a muchos, muchos, muchos meses de terapia, porque se hace un trabajo profundo en un periodo muy corto. Es tecnología al servicio del desarrollo humano. Por eso yo siempre digo, si hay mecanismos que te permiten ir pronto a resignificar tu historia, a sanar, a llevar tu inteligencia emocional a otro nivel, no los desaproveches. Sí hay muchos mecanismos, más que nunca, pero muchos son a cuentagotas. No hay tiempo que perder. Vamos profundo a hacer ese trabajo para prevenir cosas. Yo soy fan de eso, me gusta, porque son siempre estos entrenamientos, yo digo, una terapia de shock, porque al final sí, y sobre todo después de la pandemia, que fue como, bueno, todo online, todo como a tu ritmo, que a tu ritmo después lo dejás, no sos constante. Entonces ahí vas, dejás el celular, la vida se para por 3 días para estar metido en esto, en vos y solamente en vos, que para mí es clave, que a veces cuando yo siempre le digo a la gente, primero estás vos, segundo estás vos, tercero estás vos, y después ponele que hay gente y hay otras personas
no lo digo desde una parada egocentrista ni nada, sino que es, si vos estás bien, y que también es ciencia, todo va a estar mejor, todo se acomoda para que vos estés, y es clave el autoconocimiento. Entonces, en esos días, todo lo que cambia, o sea, podés llegar a hacer un 360 de todo esto que tenés adentro, porque es 100% para vos, mirándote a vos, y no pensando en otra cosa que no seas vos. Bueno, a la noche capaz tus hijos, tu marido, lo que sean, pero después es hermoso que sea presencial, además, porque volvemos a lo presencial, que a mí me encanta, y me parece que está súper bueno. Cuéntenos un poco de cómo se desarrolla. Son 3 días en Madrid ahora. Bueno, también lo hacen en otros lugares, pero vamos a hablar de este, que cómo funciona. Sí, es una empresa que precisamente este fin de semana que recién pasó, cumplimos 12 años aquí en la ciudad en donde yo vivo, en Tijuana, y se ha expandido por muchas ciudades. Estamos en Estados Unidos, en Ciudad de México, en Monterrey, en muchas ciudades, y ahora en Madrid. Es tecnología que tiene 60 años y que ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Entonces es tecnología que toma lo mejor de muchas corrientes del desarrollo humano. La terapia gestal, sin ser terapia psicológica, el entrenamiento, la programación neurolingüística, la psicología positiva, la inteligencia emocional, las neurociencias. Entonces, Creando Conciencia, que es la empresa, se ha ocupado de amalgamar lo mejor de las corrientes más poderosas, de algunas de las corrientes más poderosas, para que en esos 3 días de introspección, vivenciales, de trabajo profundo, el participante pueda dar lo que ahora le llamamos salto cuántico, que en 3 días vaya de un punto A un punto B que quizá pareciera inimaginable. Es común para mí escuchar que la gente diga, tenía 3 años en terapia y en esta dinámica acabo de descubrir el origen de todo lo que me está quejando ahorita. También es común, por ejemplo, el otro día una chica compartía en San Diego, en Estados Unidos, decía, yo no hablo mal de la terapia porque yo doy terapia, ¿eh? Yo soy psicólogo, seré incapaz de hablar mal de la terapia. Lo que sí digo es que es muy lento, muy a cuentagotas. Y esta chica decía, desde el día 1 que fui con la psicóloga, yo sabía un tema que quería tratar, pero nunca me atreví. Pasaron 4 años y nunca me atreví. Y aquí lo acabo de compartir, de sanar sin siquiera externarlo, porque cuidamos todos los detalles. Son dinámicas muy profundas, apagamos la luz, ponemos música, solo el participante se entera de lo que está pasando. La función del entrenador es y guiar al participante, y su mente es tan sabia que no lo va a llevar a donde cree que requiere llegar, lo va a llevar a donde necesita llegar para sanar, porque la Gracias. mente es muy sabia y muy dúctil y maleable, y a través de una guía que el entrenador facilita, la mente de cada participante lo lleva. Y lo bonito de esto es que no tienes que compartirlo con el grupo, a menos que tú quieras compartir algo, pero no es requisito ir a hablar de tus problemas. Tampoco tiene que ver con religión, tampoco es terapia psicológica, tampoco es de hablar en público. Tiene que ver con liderazgo, con que todos recuperemos el liderazgo con el que nacimos. Cuando recuperamos las características del niño que fuimos, eso es liderazgo. Creatividad, libertad, amor, pasión, todo eso lo tenemos, pero se nos olvidó. Este entrenamiento está diseñado para ir a recordar nuestra grandeza, nuestro liderazgo, y poder resignificar nuestra historia y sanar lo que requiramos sanar para que ya no nos afecte. Wow. Wow. Amo, me encantan estas Bueno, vamos a cosas. dejar todo esto Y abajo en también, la descripción para que quien quiera, por supuesto, Y tanto ahora ponerse en contacto con vosotros como asistir a Madrid y demás, pero vamos, me parece sí, brutal. por eso, Azul, no sé qué compromiso tengas, pero ojalá lo cambies. Yo digo que un líder puede tenerlo todo, pero no te quiero faltar al respeto, no sé qué sea ni es necesario que me lo digas, pero ojalá pudieras combinar para que hagas lo de tu compromiso, a mejor sacrificando unas horas y también estés ahí, porque te vas a ahorrar años. Aparte, para ustedes, gente como ustedes, chicas,
que ya tienen un trabajo previo, ¿qué creen? Van a ir a capas más profundas. Todos los que van ganan, van gente, personas de todas las edades, gente que nunca ha leído un libro, gana muchísimo. Y gente que tiene años trabajando en su expansión, pues ¿qué creen? Van a expandir más, porque van a ir más profundo. Le van a bajar el nivel a ese iceberg del cual hablaba Freud. Porque en verdad, fíjense, les voy a poner un ejemplo rapidísimo. Muchas de las creencias que tenemos hoy nos las sembraron cuando teníamos entre 0 y 7 años. Y esas creencias nos programan y muchas de ellas nos llevan a la infelicidad, a la pobreza, a la desunión familiar, a la enfermedad. Pero cuando las identificamos y las cambiamos, pues ya no nos van a llevar ahí, a donde llevaron a nuestros abuelos, a nuestros papás. Nos van a llevar a donde sí queremos, porque muchas de nuestras creencias nos llevan a donde no queremos. Pero cuando las hacemos conscientes, pues cambiamos el destino. Entonces imaginemos que alguien es padre o madre y dice, yo voy a cuentagotas. Yo estoy utilizando un camino lento que me permite ir sanando poco a poco. Imaginemos que en ese camino tarden 7 años y tienen un hijo. Pues en esos 7 años ya le sembraron a sus hijos todas esas creencias limitantes, ya sangraron sobre ellos a través de sus heridas que no han sanado, de rechazo, de abandono, de humillación. Pues en esos 7 años, por no elegir una vía rápida, ya perjudicaron a sus hijos, a quienes más aman. Entonces, por eso yo insisto, no hay tiempo que perder. Si hay mecanismos que en un periodo corto nos permitan ir profundo, no los desaprovechemos. Porque fíjense, hablando de la parte económica, insisto, no estoy hablando mal de la terapia, pero ¿cuánto invertiríamos en terapia si fuéramos una vez cada 15 días durante 3 años? Miles de euros. Entonces, viéndolo con inversión económica, también conviene o, o tomamos un auto que va a 80 kilómetros por hora o tomamos un cohete. Pues nos conviene tomar ese cohete para ahorrarnos tropiezos y ahorrarnos sufrimiento. Yo siempre digo, me acuerdo que una amiga le pasaba de que ella iba a terapia hacía 10 años. Y yo le decía, ok, yo entiendo que vos quieras externalizar tus situaciones, pero había momentos donde le pasaban cosas y era como corriendo al psicólogo. Es como en 10 años no aprendiste las herramientas para autogestionarte cuando te desbalanceás. O sea, ¿cómo funciona? Le decía, yo tampoco estoy contra la terapia, pero hay cosas que tenés que tomar como el toro por las astas y decir, bueno, esto, voy a aprender a autogestionarme, voy a aprender esta inteligencia emocional, que después necesites ayuda en momentos para situaciones en particular. Perfecto, todos tenemos estos momentos donde nos desbalanceamos, pero sobre todo cuando te hablan de dinero, de esto de, a ver, las cosas que tenemos que poner en la mesa es tiempo y dinero. Claro, claro, cosas, el tiempo no se recupera, es el activo más valioso que tenemos. Y fíjate, Azul, concuerdo contigo, para mí la terapia es algo maravilloso, pero yo veo así, fíjense. Para mí la terapia u otros mecanismos que son muy valiosos son como ponerle la cereza a un pastel. Pero si el pastel está mal cocinado, la tarta o torta, como le digan, pero está decorado de una manera súper bonita y le ponemos muchos toppings, pues se va a ver muy bonito. Entonces, para mí, tomar estos entrenamientos es ir profundo, a ver cómo estamos, limpiar, y la terapia es para ir a tratar puntos específicos, no ir a descubrir a cuentagotas, sino ya descubrí que cuando tenía 4 años, mi papá no me llevó a la escuela ese día y eso me marcó. Y ya lo tratas en terapia, algo que tú ya descubriste. Si no, es ir como a ir a escarbar poco a poquito. Y yo creo que también el ir poco a poco tiene que ver, perdón que lo diga, con la adicción al sufrimiento, porque es como ir a raspar un poquitito, sabiendo que se requiere un trabajo profundo. Entonces, sí, es como poner curitas, aquí le decimos curitas, como bandas, cuando hay una pequeña cortadita. Sí. Para mí es como ponerle, ¿cómo le llaman? Tiritas, Las tiritas. tiritas, Ponerle eso a una herida profunda, pues no va a ser nada. claro. Requerimos ir profundo para luego
pulir esos detalles que descubrimos a través de ese trabajo profundo. Por eso yo valoro tanto este tipo de entrenamientos. Y fíjate, aquí es cuestión de poner en una balanza, porque fíjate, nomás para que vean, cuando alguien está interesado, hace lo que requiere hacer. Yo conocí a Martín así, porque él vino desde Lima hasta Tijuana, un vuelo de, bueno, varios vuelos, pero en total quizá 18 horas, voló para venir a este entrenamiento a Tijuana. Y luego siguió en ese camino y siguió conociéndose a través de otros entrenamientos. Creando Conciencia Madrid existe en gran medida porque alguien vino de Madrid hasta Tijuana, pagó miles de euros en venir a tomar este entrenamiento y dijo, yo quiero esto para Madrid. Entonces, en gran medida por eso. Entonces, fíjense, hablando de dinero y de tiempo, hay gente que invierte miles en transporte, mucho más que lo que cuesta el entrenamiento, porque le ve valor, porque dice, ya no quiero más de esto. Entonces, por eso estamos Martín y yo tan ocupados y tan convencidos y tan enamorados de un proyecto como este, porque somos testigos de miles de seres humanos que sanan en un periodo corto. ¿Verdad, Martín? Es algo hermoso, la verdad, porque ahora que traes este tema, cuando yo fui a Tijuana, justamente una persona que estaba viviendo el entrenamiento tenía aproximadamente 70 años. Y una persona de 70 años, tú dices, esta persona ya está reprogramadísima, con sus creencias, con sus costumbres. Y esta persona creía en la transformación, que se llama Eduardo, este señor, una bellísima persona, y creía en la transformación y decía, yo he traído a mi familia, he traído a mis nietos, porque yo creo que puede existir un mundo que funcione para todos, que justamente es la visión de Creando Conciencia. Y esta persona estaba haciendo staff dentro del programa. Entonces era algo pero maravilloso ver eso. Y totalmente, cuando una persona está dispuesta a creer y confiar en que puede y elige hacerlo, pues lo va a hacer. Hace lo que sea necesario para vivir el entrenamiento, para estar presente, para elegir transformación en su vida. Creo que es algo maravilloso y justamente por eso estamos liderando. Me da mucho gusto que Rodo haya estado aquí con nosotros compartiendo todo esto, porque él es quien va a estar dirigiendo este 5, 6 y 7 de junio el entrenamiento, y va a ser una experiencia muy bonita para todas las personas que estén presentes ese día, quienes los elijan. También otra cosa que decimos, ¿qué tal si ese día del entrenamiento tú vas a recibir 1.000.000 de euros? ¿Irías al entrenamiento? Claro. ¿Podrías estar en el entrenamiento si ese día recibes 1.000.000 de euros? Definitivo. Sí. Es como, Este Sí. tipo como de, todo lo que te vas a llevar de ahí claro, es que yo va a creo que ser no lo sé, mismo. Te vas Son a cosas que no se encontrar compran con vos dinero. no, yo es No, que ese tipo de cosas creo que no se pueden, es que va más allá del tema del dinero, va Exacto. mucho más allá, es Ajá. el empezar a poder sentir lo que es estar libre, ¿no? Ajá. Lo que Sí, dices tú del sí. tema del liderazgo, empezar a sentirte libre, empezar a sentirte con facilidad, empezar a divertirte en la vida, ¿no? Yo es que, Auténtico, Ajá. ¿no? Ser auténtico, sí, vivir desde la Que autenticidad, supongo. volver a ser esos niños que fuimos con exacto, las características del adulto sano, esa claro, combinación es maravillosa, claro, porque, pero fíjense, a veces pensamos, yo me pongo a pensar, gente que va a manifestarse por la paz del mundo y ni siquiera tiene paz interior, gente que quiere un mundo amoroso y ni siquiera tiene amor propio. es que La justo, filosofía de Creando Conciencia es, perdón, es, ¿quieres eso? Es posible, pero primero ocúpate de tu mundo. es que Ujú. justo eso era lo que estaba por decir, era lo importante que es ahora mismo, porque estamos atravesando por un mundo donde por lo menos yo estoy viendo como que se está dividiendo, o sea, como que yo lo veo ahora mismo como una división muy clara, ¿no? Y es como estas personas que estamos buscando este tipo de, bueno, buscándonos, sino trabajando, entrando ahí de fondo, pero porque sabemos que si logramos estar nuevamente en esa parte que tú dices de autoconocimiento, de, ¿no? Con todas esta, con ser nosotros, pues realmente vamos a poder empezar a darle a otros, ¿no? Esto también. Y es que, claro, nos estamos llenando de una cantidad de gente que ese pastel, como tú dices, adentro está podrido,
pero con un montón de cerezas hermosas y va a haber un momento en que el pastel se va a volver nada. Entonces, ¿sabes? Sí, Todo sí, este sí. tipo de herramientas y de entrenamientos y todo eso, a mí se me hace vital, pero no solamente para nosotros, sino para realmente empezar a ver un mundo distinto, que es vital ahora mismo. Claro, y empieza, como tú bien dices, Luisa, de dentro hacia afuera. Y fíjense, no es casualidad que haya surgido el tema del dinero, ¿no? En cuanto a la inversión. Pero fíjense, a mí no deja de sorprenderme. Yo también mucho tiempo tuve conversaciones limitantes en relación a eso, pero a mí no deja de sorprenderme que ciudades a donde vaya, países a donde vaya a facilitar este entrenamiento, el tema del dinero es súper limitante, incluso en Estados Unidos. Y cuando el dinero es una limitante, pues ahí una motivación es ir profundo a conocerte, porque el dinero, la abundancia económica, tiene que ver directamente con qué tan sano está el vínculo con mamá y la prosperidad con papá. Entonces yo le digo a la gente que le tiene miedo a esa parte, pues si tienes miedo a invertir, invierte para que vayas profundo a sanar el vínculo con tus padres, porque si no, vas a seguir limitado, pues. Entonces, uno de los grandes pilares de este entrenamiento es ir profundo a resignificar la historia con papá y con mamá. Reitero, no somos culpables del daño que nos hicieron de niños, pero sí somos responsables de sanarlo. Pero hay gente que se victimiza y que hasta el último día de su vida juzga a sus papás, los culpa, se queja, y desde ahí no hay expansión. Entonces, este fin de semana está diseñado para hacernos responsables e ir profundo y ver qué hay debajo del iceberg. Entonces, es tecnología al servicio del autoconocimiento. Son entrenamientos de liderazgo con inteligencia emocional, porque hay de líderes a líderes, hay líderes sin inteligencia emocional. Imagínense a dónde podemos llegar cuando combinamos el liderazgo con el manejo adecuado de emociones. Total. Claro, y es que también, y bueno, yo creo que para ir cerrando, pero está esa parte donde, y recuerdo a esta señora que nos contaste, tu compañera de universidad, también hay muchas personas que van por la vida pensando que van perfectos. Y no es así. Todos, yo digo a día de hoy, no sé, pero yo digo que si estamos todavía en este mundo es porque todavía hay cositas por trabajar. Correcto. Si Entonces, no, ya estaríamos en otra sí, dimensión, ¿verdad? sí, bueno, yo creo que esto es como una universidad y el día que nos graduemos es porque, bueno, porque ya hemos llegado a, o no lo hemos hecho totalmente bien y purrundum nos vamos, o bueno, hemos logrado avanzar, ¿no? Entonces yo creo que si estamos vivos es porque todavía tenemos cosas que hacer. Y fíjate, hablando de una universidad, tenemos la opción de ir a una universidad y tomar una clase por semana o enfocarnos y avanzar rápido para luego ir a un posgrado y una maestría en cuanto a la expansión de la conciencia. No hablo del conocimiento, que no está mal tener conocimiento, pero ¿de qué sirve el conocimiento si no lo llevamos a nuestra vida? Saber y no hacer es igual a no saber. Es igual. Hay gente que se llena de conocimiento, que no está mal, pero no lo lleva al corazón. Entonces, qué bueno que sepamos, pero llevémoslo a nuestra vida, ¿no? Para esto son este tipo de entrenamientos, para dejar de saber y empezar a hacer. Ahora, otra, querer y no hacer es no querer. Hay gente que quizá tiene toda una vida queriendo una familia unida, pero no hace nada radical para tenerla. Dice que quiere, pero no hace nada. Hay gente que quizá tiene toda una vida queriendo ir al país de sus sueños, pero no ha ido. Entonces no quiere, porque si en verdad quisiera, ya hubiera ido. Pero si no ha ido, es porque tiene creencias limitantes o heridas que no ha sanado. Porque la procrastinación, el posponer, tiene que ver también con falta de inteligencia emocional, falta de autoestima, falta de amor propio, miedo a no gestionado. Entonces, por eso es tan importante, insisto, el autoconocimiento. Y si hay mecanismos que permiten conocernos rápido, me parece absurdo no utilizar estos caminos si existen ya.
Claro, yo Ujú. invitaría a la gente que viera, si tiene algo que lo autolimita, pues tiene que ir a esto. Sí, yo les digo, mira, Total. cuando doy entrenamientos como a empresarios, les digo, si no tienes para invertir en este entrenamiento de empresarios, consigue para ir. Porque si no haces algo, en un año tampoco vas a tener dinero, ni en 10 años vas a tener dinero. Entonces, si la limitante es el dinero, ve al entrenamiento. Ujú. Si la limitante es el tiempo, ve al entrenamiento. Si la limitante son tus hijos, ve al entrenamiento. Si la limitante es tu pareja, ve al entrenamiento. Porque cuando tienes inteligencia emocional, puedes manejar de una manera saludable el tiempo a tus hijos, a tu pareja, el trabajo, la escuela. Porque si no lo haces es que no eres dueño de tu tiempo. Yo agregaría una. ¿Cuál? Si tu limitante es que te crees perfecto, ve al entrenamiento. Exacto. Totalmente. Porque es el ego, ¿verdad? La buena Ajá. noticia es que le podemos bajar el volumen al ego, porque el ego precisamente son esas máscaras que hemos formado alrededor de nuestra esencia que se alimentan del miedo. Entonces, el miedo nos puede detener toda la vida o si lo tomamos de la mano, atravesarlo y recuperar nuestra esencia. El mismo miedo que nos limita puede ser el mismo miedo que nos lleve a la prosperidad, a la abundancia, a la plenitud. Pero recordemos, somos dueños de nuestras emociones. No permitamos que ellas se conviertan en dueñas de nosotros. Exacto. Ujú. Wow. Y justamente ahí para alimentar lo de la pregunta del 1.000.000 de euros, era justamente si es que cuando las personas van al entrenamiento y comienzan a poner los peros, dicen como que peros, tiempo, peros, dinero, ¿no? Entonces, si le dicen esto, si en el entrenamiento te vamos a regalar 1.000.000 de euros, esos peros desaparecen y dicen, yo estoy ahí porque estoy ahí, pero ¿qué es más valioso, 1.000.000 de euros o tu vida? Entonces, qué bonito es pararse por la elección y querer estar ahí y transformar la vida, ¿no? Desde esa elección, desde ese camino. Mi querido Martínez, que si no, si tú a mí me das 1.000.000 de euros, pero si yo no sé manejar mis emociones, el 1.000.000 de euros no me va a durar un segundo. Parece. No, total. Exacto, Sí, exacto. y fíjense, para decir algo rapidísimo, sé que estamos terminando. Fíjense, hay un estudio, yo vivo pegadito a Estados Unidos, yo en Sí, 5 minutos pudiera estar en Estados Unidos. Y sí, por sí, eso sí. conozco esta parte. Hay un estudio que habla de que uno de los sueños más grandes de el grueso de los americanos es tener un seguro de vida que les permita comprar sus medicamentos para la vejez. Ese es su sueño. Qué triste que Sí, ese sea el con sueño. esas cosas. No, no, Trabajar toda una vida para curar enfermedades Madre en mía. vez de enfocarte en gestionar tus emociones para que no te enfermes. Prevenir. Invierte para prevenir en vez de invertir para resolver, porque el 90% de las enfermedades se pudieran prevenir con inteligencia emocional. Totalmente. Y uno de los peros que agregaría, que justo trajiste a colación, es, el pero es la excusa, le digo yo, del dinero, del tiempo y de la enfermedad. Porque si yo Sí. estoy mal físicamente, bueno, me podés decir que yo puedo ir, que yo puedo hacer, pobre de mí, es otra excusa que nos ponemos con el victimismo. Y es como, anda, hacelo enfermo. ¿O por qué vas a esperar a enfermarte, de hecho, para hacerlo? Que eso sería lo mejor, lo más coherente y todo, en vez de esperar a enfermarte para después, porque claro, después tengo la excusa, yo estoy enfermo, ¿viste? No puedo ir. Sí, sí, sí. Pero fíjate, es una conversación limitante para quien elija tenerla, porque los entrenamientos hemos tenido la fortuna de que haya invidentes, gentes en silla de ruedas, Bueno, gente, fíjate, recuerdo un caso en Ciudad de México de una chica, rápido comparto, cuadraplégica. Lo único que podía mover era su cabeza y su cara, el cuello, pero una lucidez tremenda. Y ella ganó como no se imaginan porque pudo sanar cosas que nunca hubiera imaginado. Hay una frase que me gusta, con esta termino, de Napoleón Hill que dice, vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente se encargará de llenar tus bolsillos. Lo digo nada más como para quien su limitante es sí. el dinero, la inversión. Ve a descubrir por qué
tu amor propio, tu autoestima es tan baja como para creer que no puedes invertir en ti tiempo y dinero. Total. Tal cual. Tomá, Ah, ¡pum! De nuevo, como empezamos, oh, terminamos. total. Me encantó, me encantó. Muchas gracias. Digan, igual vamos a escribirlo abajo, pero días, horarios, un poco del curso en sí para cerrar y que la gente sepa y que si no también va a estar en otros lugares. Espero que vuelva a Madrid y que se expanda aún más, ¿no? Por otros lados. Será un gusto. A mí me encantará que Martín comparta esta parte. Sí, justamente el entrenamiento próximo que tenemos el 5, 6 y 7 de junio, viernes, sábado y domingo, esto es prácticamente como un retiro, son días intensivos, donde el viernes estamos desde las 11 de la mañana hasta las 12 es el registro, de 12 a 10 de la noche tenemos el entrenamiento, el sábado es de 10 de la mañana a 10 de la noche el entrenamiento y el domingo es de 10 de la mañana hasta 8 de la noche. Horarios aproximados. Claro está, ¿no? Más o menos 30 minutos, pero sí es un entrenamiento 100% intensivo donde vamos dentro, como ya lo hemos compartido acá, como Rodo se ha encargado de decirlo, y creo que toda esta sabiduría que han podido rescatar de Rodo en sus palabras, lo vamos a poder vivir ahí. Rodo es escritor también. Justamente todos estos temas de aquí salen de un libro muy bonito que él tiene, que es Las 6 claves de la inteligencia emocional, que lo tenemos aquí. Les llevaré una Entonces, copia, chicas. Ahora que vaya, les voy a llevar uno con mucho gusto. es un libro de bolsillo. Autografiado. Es un libro de bolsillo muy poderoso para Ah. poderlo leer y bastante asimilable, muy rico ese libro. Vamos a Entonces, dejar también el link. lo tenemos Sí, en sí, por formato supuesto. PDF y a las personas que nos sigan a creandoconciencia.madrid se los mandamos. Y Vale. además para la comunidad y las personas que están aquí escuchando el podcast y presentes, pues, hermano Rodo, ¿qué te parece si les regalamos 2 becas al 100% para las Sí, personas sí. que estén para el entrenamiento del Yo, 5, 6, 7? ¿Sí? sí, feliz de Mm. poder contribuir, porque esa es nuestra misión. Yo estoy claro que a todos los que estamos reunidos en este momento, en esta transmisión, es nuestra misión apoyar a otros, apoyándonos primero a nosotros mismos, porque eso es congruencia. Yo sé que suena muy trillado, muy común, pero es real. ¿Cómo poder dar cosas buenas si primero no estamos llenos de cosas buenas? Y no es Ujú. egoísmo, como decía Azul, no es egoísmo, es congruencia, porque una de las características de la inteligencia emocional es la autoestima elevada, el autoconcepto elevado, el amor propio. Eso es congruente para poderle dar lo mejor a los demás. Yo quiero Totalmente. preguntar algo antes de cerrar. Normalmente cuando uno va a este tipo de entrenamientos, yo siempre digo que tienen que tener como una previa, ¿no? Tú nos aconsejas algo unos días antes para que la persona pueda recibir esto, pues como lo tiene que recibir. O sea, no sé si, Nada, ¿no? no se necesita nada. Como decía hace rato, si alguien ya tiene alguna preparación previa de que lee, escucha podcast o ha ido a terapia, eso les va a apoyar en el sentido que van a ir más profundo porque ya llevan un trabajo previo de que han quitado algunas capas, digamos, ¿no? Vale. Pero si hay alguien que nunca ha hecho nada de esto, va a ganar como nunca se imaginó. Todos ganan, todos vamos desde el nivel en donde estamos. Ni Genial. mejores ni peores, pero Total. qué buena pregunta. Aparte, fíjense, el horario es extenso, como lo dice Martín, pero hay periodos de descanso, horario de comida. El entrenamiento es vivencial en un 95%. No los vamos a llenar de teoría, para eso tenemos los libros, pero es vivencial. Aquí es donde radica la diferencia entre lo que yo conozco y otros entrenamientos que he tomado. Lo vivencial. Lo vas a vivir momento a momento. Y ahí radica lo poderoso de este entrenamiento. Me Wow. encantó, chicos. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, de verdad. Rodolfo, Martín, gracias infinitas. Muchas Gracias. gracias a ustedes. Y También a gracias por los ustedes. regalos, gracias por todo lo que le dan a Todo. esta comunidad, por esto, por expandir todo lo que saben, por seguir. Esto yo creo que a veces es como este regalo que somos y esta, no sé si lucha llamarlo, pero la lucha para llegar a más gente, como la lucha es el ser nosotros mismos, como siempre digo, Sí, siendo sí, nosotros sí. mismos, expandimos. Sí. Yo agradezco y bendigo vuestra existencia a todos Gracias, ustedes. gracias.
de verdad. Yo también la tuya y la de cada uno de ustedes y cada uno que escuche este podcast. En verdad es un privilegio para mí verte, Martín, y conectar y corroborar una vez más que todos somos uno. O sea, esta es una evidencia. Total. O sea, Totalmente. Vamos a dejar literal. toda la info acá, Literal. con todos los regalitos, con todo, con los Instagrams, toda la información que necesiten. Así que muchas gracias, chicos, chicas, como siempre, un placer. Y Gracias. nos vemos en la próxima. Adiós. Sí, Un abrazo Gracias. enorme. Gracias, Adiós. chicos. Rodolfo, Adiós. Martín. bye. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. No te olvides de seguirnos en las redes. Y nos vemos la próxima en Te lo digo, me lo digo, el podcast.